Se va, doctor. Bueno, Buenos ¿se días. escucha, doctor? No le escuché lo último. Ya, Yo entrecortado. Cuénteme. ahí, doctor, se escucha bien el audio. Perfectamente. Ahora sí, cuénteme. Pero no tengo notas con respecto a su materia, más que una lección de un... No se le escucha. Estaba todo de esta forma y no tengo notas con usted. Solo No le escucho. No le escucho absolutamente nada. Escríbame. Algo le digo, algo me dice, algo me pregunta de notas. Las actividades todavía no están siendo calificadas. Hola, ¿sí se escucha? Sí, abogado, sí se escucha. Muy bien, entonces. Continuamos. Me parece que quedó alguna pregunta pendiente. Por favor, ¿quedó alguna pregunta pendiente para el día de hoy? Para seguir calificando las participaciones. De la clase pasada, no, porque se le cortó la sesión, otro profesor y no pudo ni terminar ni responder la pregunta de alguien que hizo, no me acuerdo. Pero de las anteriores clases hubo una que decía la condicionamiento de factores normativos, dice que criterios básicos de la reforma agraria no se han cumplido. A partir de ese análisis, ver si en la nueva normativa se... No sé si es mi internet o el suyo, pero no le escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Se escucha un poco entrecortado. Porque se le entrecorta Debe ser su su internet. voz. Un segundo. Ya. ¿Ahí mejor? Por ahora sí. Muy bien. Entonces ahora sí, a la compañera que está hablando, por favor, repita porque no le escuché. Ya, la clase pasada usted no mandó preguntas porque el profesor ingresó a su clase, pero estaba respondiendo la pregunta de alguien y hay una pregunta de clases anteriores. Sí, ¿cuál era esa pregunta? Haga los condicionamientos fácticos normativos, indagar los condicionamientos fácticos normativos que han condicionado que estos criterios básicos de la reforma agraria no sean cumplidos. A ver si en la nueva normativa se desarrolla el problema. Ya. Y yo también envié un trabajo que tiene que ser entregado el día de hoy, ¿no? No, doctor. No envió nada. Envió trabajo. No, lo porque último eso que de tuvimos la clase era Teams. Ajá, lo de la reforma lo Perfecto. hablamos en Teams. Sí, eso mismo les iba a decir. En Teams ya nosotros vimos todas estas cuestiones. A ver, vamos a continuar entonces. En la clase pasada, bueno, se nos agotó el tiempo, ya otro profesor ingresó al aula y hay que respetar, pues. Generalmente estas clases que tienen una hora
solamente debo dedicarme media hora con ustedes y generalmente me paso un poquito más. Pero bueno, así son las cosas. Hay que tratar de adaptarse a este nuevo sistema. A mí me cuesta bastante porque generalmente las clases son bastante comentadas, discutidas, ¿no? Entonces, pero vamos aprendiendo todos. Todos tenemos que ir aprendiendo. Doctor, Sí, una consulta, si me lo permite, perdón que lo interrumpa. sí. Con base en lo que están viendo sobre el ámbito de participaciones, ¿se corroboran ámbitos de participaciones en el caso de que preguntas, más respuestas u opiniones sobre los temas cuando usted está preguntando, o solo exclusivamente en el Teams, o solamente cuando usted pregunta directamente a personas? Exactamente quisiera que relaciona con participaciones, porque no sé exactamente si con todo lo que usted ha mencionado yo he estado participando o no, y sí me interesa porque para usted es importante eso. Bueno, Francisco, no sé por qué le resulta tan complejo comprender lo que es la participación. Participar es preguntar, discutir, opinar, contestar las preguntas que remitimos. Participar es entablar un diálogo con la docencia, ¿no? Con el docente, a partir de las actividades que realizamos aquí, ya sea la impartición de clases, la entrega de trabajos, la discusión de los temas. Es una metodología participativa. En este medio realmente resulta bastante complejo evaluar de otra manera a los estudiantes. Entonces, por eso yo siempre les recomiendo muchísimo que participen. Entonces, obviamente, las participaciones que se toman en cuenta siempre son las que llevan relación con lo que estamos discutiendo en general. Y bueno, usted sí participa, obviamente usted sí participa, así que quédese tranquilo. ¿Aclarada la situación? Profesor, buenos días. Una pregunta, disculpe que le interrumpa. No. Lo que sucede es que el día de conectarnos en Teams, casualmente, no sé cómo pasó, pero usted, o sea, le llegó la invitación de Teams al correo de mi hermana, el correo institucional de ella. Por eso yo me conecté en el correo de ella. Y yo participé desde el correo de ella. No sé si, porque yo le expliqué al final de mi comentario, le expliqué que ahí había dejado no sé. Sí, ya está corregido eso. En el próximo Teams que tengamos, ya le va a llegar la invitación directamente a usted. Oh, ya, muchas gracias, muy amable. Muy bien. Teams. Yo le envié la solicitud de la clase pasada, pero nunca la llegó a usted. Y le respondí por medio del Moodle, pero no sé, esta escena que nos volvemos a conectar, ¿cómo voy a hacer? No sé si usted puede enviar la solicitud al correo, el correo otra vez para poder... Ese día le envié la solicitud, pero me parece que tiene algún problema usted con el correo institucional. A mí me sale solicitud de enviar, pero nada más. Pero no me llega a mí. Yo de todas maneras voy a gestionar nuevamente el envío de la invitación a su correo institucional para ver si así mejora la situación. Solo son estos dos casos que tengo problemas, ¿no? ¿Algún otro estudiante tiene inconvenientes? Doctor, buenos días. Buenos días. Yo también tenía inconvenientes con mi correo institucional, el cual estaba bloqueado. Solicitó al ingeniero Ulli para que me lo restauren, pero se demoraron en ese proceso y yo por eso no pude participar tampoco de la clase de Teams. Ya. Pues trate de... pero ya lo tiene. Sí, ahora sí ya lo tengo abierto. Doctor, buenos días. Sí, puntualmente, en el primer Teams sí tuve yo un inconveniente porque no llegó también la invitación. Posteriormente ya hice las debidas gestiones, entonces yo ya no tuve mayor inconveniente, entonces ya desde el Teams que se realizó, en este caso la semana pasada,
ya no tuve ningún inconveniente, pero el primero sí no pude quizás participar por esta misma situación que surgió. Sí, sí, sí. Solamente eso, doctor, Igual, muy amable. igual no se preocupen, yo soy consciente de las dificultades que generan estos nuevos sistemas y tengo registrados a todos aquellos que tuvieron inconvenientes. Incluso me parece que también estuvo el compañero Chillambo, también tuvo esa dificultad, y 2 o 3 compañeros más. Tengo registrado ahí las dificultades que tenían con el acceso y con el correo electrónico. Entonces no se preocupen. De todas maneras, ya una vez que vamos normalizando el asunto, pues les recomiendo que participen, o sea, que se incluyan en las discusiones y que participen. Algo que me gustaría corregir del Teams es que la discusión tiene que ser constante. Yo veo que ustedes, una vez que se hace la pregunta, están respondiendo a las preguntas hasta el final y no se dan cuenta que el Teams es es un chat académico de discusión. Entonces, con base en las respuestas y en el diálogo que se va gestando, tienen que ir apareciendo las aportaciones, pero muchos de ustedes realizan sus aportaciones sobre las primeras preguntas que se realizan al final. Entonces, se pierde la riqueza que presenta esta herramienta. Esta herramienta es colaborativa, para ir construyendo el conocimiento de manera colaborativa. Por eso, precisamente, cuando aparece un aporte bastante interesante, original, pues lo capturo y a partir de ahí continuamos con la discusión. Entonces les pido que estén atentos con esa situación. Es necesario que tratar de estar desde el principio para que puedan ir aportando en atención a las preguntas que se van planteando. Y luego, en atención a las contestaciones que van dando sus otros compañeros, pues continuamos. Algunos, ¿no? Obviamente, en general, bastante bien, por eso los he felicitado, porque muchos sí van leyendo las aportaciones de los diferentes compañeros y van asumiendo, criticando. Me gustó mucho el debate que se forjó en torno a esta discusión, si la norma era muy progresista o era muy de derechas, etc. Muy interesante porque se nota que se va discutiendo, ¿no? Que se va criticando, que eso es realmente lo importante. Las normas están ahí y muchas veces no nos damos cuenta de si rigen o no rigen y por qué rigen y por qué no rigen. Entonces, pero fuera de eso, fuera de esa crítica, observación diría yo más bien, que es constructiva, las actividades que vamos planteando tienen un alto estándar de calidad. Yo reconozco que es un buen curso, entonces, pero sí, también hay que decir, muy pocos o algunos todavía ni los ubico. Entonces, es importante que participen y que se involucren, porque no basta con aparecer aquí como que están conectados. Eso no basta, como en las clases, no basta ir y sentarse en el pupitre, pues aquí tampoco no basta solamente aparecer como conectado. Es muy importante participar en las actividades académicas, en las discusiones que se realizan. De lo contrario, pues pierde sentido, ¿no? Pierde sentido todo este gran esfuerzo que realiza el sistema de educación superior, la Universidad de Guayaquil, de ofrecer la docencia, la investigación para discutir sobre, en el caso concreto, el curso de Derecho Agrario y de los Recursos Naturales. Pero bueno, en general estoy bastante contento con las aportaciones. Es un curso de estudiantes de muy alto nivel y espero que continúen así. Entonces continuamos, ¿no? En el año, yo no sé si ustedes se logran ubicar ya con las graves dificultades que ha tenido el Ecuador para poder salir de este modelo, colonizador. Ojo, esta visión, ¿sí me escuchan, por favor? Sí. Sí. Este modelo colonizador, si ustedes pueden revisar, ahí escribe un libro bastante interesante el profesor Ramiro Ávila Santamaría, escribe un libro bastante interesante sobre los derechos de la naturaleza. Yo estoy completamente en contra de la perspectiva
que él aborda muchos de sus temas, pero hay un concepto muy original que él aporta que se llama el criterio colonizador. La colonización como criterio de interpretación. Muy interesante, porque él señala que este criterio colonizador está vigente de manera permanente en la visión que los operadores jurídicos tenemos del derecho en América Latina y sobre todo en el Ecuador. A tal extremo que hemos normalizado muchas pautas normativas y pautas de comportamiento. Yo espero que ya después de estos lineamientos que hemos realizado del derecho agrario y de la reforma agraria, ya nos hayamos percatado de que la reforma y las dificultades que encierra aquella están muy ligadas a los sesgos culturales, a las características culturales de la sociedad ecuatoriana. Una sociedad que tolera la exclusión sin mayores cuestionamientos. Tolera la desigualdad sin mayores cuestionamientos. Tolera la falta de equiparación entre personas sin mayores cuestionamientos. Entonces, este carácter, estos rasgos de nuestra sociedad y de nuestra cultura, están presentes también en el derecho agrario, en las reglas que rigen las pautas para resolver los conflictos en el ámbito de la propiedad agraria, que es el núcleo del derecho agrario, el núcleo, las actividades productivas ligadas a la propiedad agraria. Recuerden ustedes que ya hemos visto en los fundamentos que en el ámbito de nuestra materia, de nuestra asignatura, es muy importante las relaciones previas económicas, sociales y económicas en torno a las que giran unos específicos problemas jurídicos. Como consecuencia de aquello aparece el derecho agrario, el derecho que es una propuesta de solución para esos específicos problemas. Entonces, esos condicionamientos sociales, económicos, esos rasgos y sesgos culturales son los que impiden de una u otra manera que se pueda profundizar o siquiera realizar un adecuado proceso de acceso a la propiedad agraria. La propiedad agraria puede solucionar muchos problemas, ya lo hemos visto. Una adecuada distribución de la propiedad agraria con un acompañamiento en diversas tareas, actividades, con una conciencia específica de que la desigualdad reinante en el país es una responsabilidad social y por tanto el Estado asumiendo como propio esa responsabilidad, pues tiene que ofrecer soluciones para paliar ese grave problema de desigualdad. Pues en el ámbito de nuestra materia, la distribución de la propiedad agraria puede constituir un punto clave de encuentro y de solución para resolver los problemas de la desigualdad. Desigualdad, inequidad, desarrollo, economía, están muy, pero muy ligados. Lo hemos visto, ya lo hemos visto. Estos lineamientos nos permiten a nosotros comprender y aceptar que si no resolvemos esos problemas previos, esos condicionamientos previos, pues difícilmente los objetivos planteados en las diferentes leyes de reforma agraria se van a lograr. Ya vamos a estudiar, dentro de poco comenzaremos a estudiar la ley orgánica de tierras. La ley de tierras, comúnmente como se la denomina, ya la vamos a estudiar. Nosotros vamos a observar que son unos objetivos igualmente de ambiciosos que los establecidos en las leyes de reforma, ¿no? La del 64, la del 73. Hablamos en la clase pasada también de este famoso decreto que plantea o que establece la abolición del trabajo precario, etcétera, etcétera. O sea, todos son soluciones a un problema específico. Pero, ojo, no podemos perder de vista que todas estas situaciones están ligadas a los sesgos y rasgos culturales. Nosotros pensamos que es plenamente adecuado que el
el ciudadano que habita en los ámbitos rurales debe vivir en el modo en que vive. No nos llama, no nos produce una profunda crítica a este sistema. Pero que es impresionante, ¿no? Para poner un ejemplo sencillo, ¿no? El derecho a la seguridad social en este ámbito es poco más una dádiva. Es una dádiva que el Estado ofrece a los trabajadores rurales, agrícolas, agropecuarios. Una cosa que es incomprensible cuando prácticamente la base de nuestra economía, la base de nuestra vida diaria, depende mucho de las actividades que realiza este sector de la economía. Muy mal pagado, desprotegido, con escasas oportunidades, sin que sus familias estén protegidas, sin que sus hijos tengan un adecuado acceso. Claro, precisamente esas circunstancias son las que han provocado la explosión demográfica. O sea, si no solucionamos ese problema, si no atendemos ese problema, creamos otros. La explosión demográfica, la urbanización descontrolada, las cotas de inseguridad, porque si la ciudad crece de manera irregular, difícilmente la ciudad tendrá capacidad para poder controlar todos los aspectos que una urbe requiere o debe ofrecer a sus ciudadanos, a sus habitantes, para poder satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, la distribución de la propiedad agraria, la adecuada distribución de la propiedad agraria, que requiere, ya vimos también nosotros, cómo desde el Código Civil hacen falta reformas para poder incluir estos lineamientos. Sin la solución de estos condicionamientos fáctico-normativos, pues difícilmente se puede lograr avanzar hacia un respeto y protección integral de este sector que se encuentra directamente desprotegido, ¿no? Bueno, es cierto, ya hemos hablado que no se puede señalar con igual rotundidad que hacemos esta crítica expresada en minutos anteriores, también tenemos que señalar que aunque no se ha logrado cumplir a rajatabla o al 100% con los objetivos planteados por estas leyes y por estas necesidades sociales, también es cierto que estas leyes han generado un panorama menos dañino, menos restrictivo de derechos, sin que se llegue a afirmar que existe una protección integral de la persona. Existe cierto respeto a ciertos derechos, los derechos de los afreros, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, un largo etcétera. El movimiento en este ámbito de la necesidad de proteger los derechos vinculados al agro, en el derecho agrario, en el Ecuador un detalle importante es el movimiento indígena. El movimiento indígena ha sido crucial para lograr emprender la vigencia de estas normas. No sé si ustedes, bueno, los compañeros que son un poquito mayores, podrían recordarse con la vuelta a la democracia. ¿Cuál fue el primer presidente de la vuelta a la democracia en el Ecuador? Roldós. Roldós, muy bien. Roldós, un abogado guayaquileño, un orador espectacular. Muy bien, Roldós, el gobierno de Roldós inicia una política interesante, que es una política de tratar de igualar, de entregar un poquito de justicia frente a la gran injusticia que ha vivido este grupo, el sector denominado indígena. Con Roldós empieza realmente el inicio de la protección jurídica de los derechos. Doctor, no se le entiende. ¿Ahí? Se le escucha. ¿Ahí mejor? Sí. Un poco mejor. Mejor. Abogado, lo que pasa es que es como intermitente. A momentos Se se escucha entrecorta. bien, a momentos se escucha bien, a momentos se queda frisado. Ya. Entonces, repito, ¿hasta dónde nos quedamos? Hasta la idea de Roldós, ¿no? Hasta lo de Roldós, no se le entendió muy bien.
Ya, entonces con Roldós, con el presidente Roldós, inicia un proceso de devolverle a los indígenas un poco la protección de sus derechos. Reconocer que han sido un grupo excluido, reconocer que ha sido un grupo ecuatoriano que ha estado excluido y que no hubo protección de sus derechos, ni desde la norma, ni desde la cultura, ni desde la sociedad. Roldós inicia este gran camino. Importante, bueno, Roldós fallece, lamentablemente, pero esta gran tarea es continuada, al menos en este ámbito, es continuada por su vicepresidente. ¿Quién fue el presidente después de Roldós? ¿Sí? ¿Alguno? Era apellido Febres Palacio. Cordero, si mal no No, era recuerdo. Palacio, era el vicepresidente que tomó la... ¿Sí? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Porque está vivo todavía. Era Palacio, el apellido, no, perdón. Palacios, no. Palacios, pero no, perdón. Palacios. No, ¿qué? Vamos a ver, chicos. Yo sé que son millennials, pero son ecuatorianos, ¿no? A ver, vamos. ¿Quién vino después de Roldós? Bueno, ya han tenido tiempo para googlearlo. Alfredo Palacios. No, compañera Zambrano. No. Fue otro Roldós mismo. Osvaldo Hurtado. Hurtado, muy bien. Hurtado continuó con la política, con ciertos aspectos de la política social, sobre todo en este ámbito, y desarrolló un ambicioso plan de alfabetización y cedulación de los pueblos y nacionalidades indígenas, de las personas que habitaban en el marco de los pueblos y nacionalidades indígenas, y de aquellos que perteneciendo a estos pueblos estaban dentro de las ciudades, que era un grupo tan excluido que no tenían ni siquiera acceso a la educación. Se excluían, era una cosa... bueno, ya no tenemos una comprensión de que esto era así, porque ha cambiado mucho el país ha cambiado, se ha transformado, pero esto era así hace escasos, estamos hablando 82, 83, hace escasos 30 años. Entonces, muy importante recordar. Entonces se continúa con esta política. Eso... Se me corta, doctor. Se me corta. Ahí, mejor. Un rato mejora y al otro rato... Hay veces que se corta, hay veces que se corta. Bueno, hay que tener paciencia. Ustedes cuando se corte me avisan y yo no tengo problema con repetir. Ok, entonces Osvaldo Hurtado continúa con esta política social y de justicia en favor de este sector. Esto es en el año 80. 10 años después, 15 años después, esta generación, es cierto que ya un poco antes, en el 70 algunos, ya se habían comenzado a preparar, pero es realmente las políticas de inclusión gestadas en el gobierno de Roldós y continuadas en el gobierno de Hurtado, las que propician o sientan las bases formativas, educacionales, de acceso a oportunidades de este grupo ciudadano ecuatoriano, para que en la década del 90, segunda mitad de la década del 90, aparezca el movimiento indígena. Muy importante, el movimiento indígena. El movimiento indígena, ¿sí? El movimiento indígena logró una activa participación ya a nivel nacional en muchos aspectos, no solo en la política, sino también en las actividades económicas a partir de la segunda mitad de la década de los 90. Tanto es esto importante
que en esta segunda etapa de la década de los 90, los terratenientes de la sierra se tuvieron que sentar a conversar y a negociar con el movimiento indígena las nuevas condiciones para la aplicación de las reglas imperantes del derecho agrario, de las normas antiguas, ¿no? Las normas antiguas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, consiguieron un amplio desarrollo. Entonces, yo quiero ligar mucho estas ideas, ¿no? El movimiento indígena ha sido crucial para el aparecimiento, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Tierras, para el aparecimiento... Abogado. ¿Sí? Sí, hola. Abogado, se le está cortando. Ahí mejor. Un poco. Bueno. Esperemos que ahí vaya mejor. Pues es la conexión a internet, pues. A ver, continúo. Entonces, el movimiento indígena ha sido crucial e importante para poder forjar una nueva conciencia que ha generado el aparecimiento de unas nuevas y modernas leyes. Esas son las leyes que vamos a estudiar. La generación... Cuando usted... ¿Aló? Disculpe que le interrumpa. Sí, dígame. Hola. Cuando usted nos mandó a analizar un poco cuál es el condicionamiento normativo que han impedido que la reforma agraria se consolide en toda su integralidad, yo estaba leyendo de un momento que había una observación acerca del movimiento indígena, en donde el autor decía que no solamente fue una indexada o estrecha que impidió en ese momento que la reforma no se lleve a cabo o que sufra varias transformaciones y todo, sino también no había un movimiento indígena consolidado que pueda promover una reforma agraria cuando el sector al que iba dirigida específicamente a ese. Que tal vez si en ese momento hubiese habido un movimiento indígena tal y como lo tenemos ahora, que es capaz de generar cambios como el año pasado, tal vez con la presión que pudieran haber ejercido, definitivamente la reforma hubiera tenido los resultados esperados, pero como no era porque un sector totalmente descuidado, no se pudo consolidar. Excelente, María José, muy bien, muy bien. La reforma agraria del 64, del 73, hasta bien entrada la década del 80, 90, no pudo consolidarse por la ausencia de un grupo económico, de un grupo social, de un grupo cultural que empuje hacia la verificación, la constatación y la vigencia de esos objetivos planteados en esa norma. El movimiento indígena no existía en esa época, estaban los indígenas, pero no estaban movilizados, no tenían oportunidades. Para eso hacía falta que tengan acceso a educación, a protección, a identidad. Una de las cosas importantes que hizo el gobierno de Roldós, ¿me escuchan? Hola. Sí. Sí. Una de las cosas importantes que hizo Roldós fue ofrecer educación, pero aceptando la interculturalidad. Fue un concepto nuevo, la educación intercultural. Es decir, te voy a dar oportunidades, pero voy a respetar tu cultura. No necesitas cambiar ni abandonar tus raíces, ni tu cultura, ni tu idiosincrasia, ni tus creencias. Pero yo te voy a dar oportunidades. Eso fue un fenómeno impresionante, muy alabado a nivel internacional y que logró forjar
efectivamente que en la década del 90 aparezca el movimiento indígena. Gente muy preparada, estudiada. Por ejemplo, exponentes importantes, bueno, muchísimos de los que yo conozco y ubico, el profesor Raúl Yasak, la profesora Mariana Yumbay, la doctora Nina Pacari, jueza de la Corte Constitucional, o sea, gente muy preparada, que podía liderar desde su propia cultura, desde la propia defensa de su cultura, de sus raíces, de sus creencias, de su idiosincrasia, pelear por sus derechos. Es decir, ellos querían educación, pero no cualquier educación, una educación intercultural, una educación que respete sus raíces, su visión de la tierra, su visión de cómo se debe producir. Muy importante, muy interesante. Entonces, excelente, María José, muy buen aporte, muy buena idea. Eso es uno de los condicionamientos que impidió que los objetivos de la reforma agraria se lleven a cabo, se cumplan. Y precisamente una de las razones por las que hoy en día tenemos unas leyes muy progresivas en este ámbito, la ley de aguas, por ejemplo, la ley de tierras, la ley de reorganización de tierras, incluso en muchas de las normas establecidas en el propio COTAD, que respeta la estructura organizativa comunal de comunas, es también propiciada por el movimiento indígena. Luego se sumó también el movimiento montubio, el movimiento afroecuatoriano, etc. Entonces, ¿qué es lo que trato de decirles a ustedes? Lo que trato de decirles a ustedes es, sin ese cambio en el rasgo cultural, en el rasgo de la sociedad, no se puede conseguir cumplir con los objetivos establecidos en la norma. Es sumamente importante, necesario, que cambie, que se transforme la cultura para que la norma tenga vigencia. Sin esos cambios no se puede lograr aquello. Y así estamos analizando nuestro caso, nuestro ejemplo, pero podemos poner cualquier tipo de norma en el ámbito. Esto es una metodología jurídica amplia. En este marco de cosas, es importantísimo señalar que las políticas que establece el Estado para propiciar una adecuada distribución de la propiedad agraria se tornan en decisivas para lograr plasmar esos objetivos básicos. Pero también coadyuvan, o sea, una adecuada distribución de la tierra, por ponerlo de esta manera, la democratización de la propiedad agraria redunda en un mejor estándar de la democracia, de la protección de los derechos de la persona. Podemos hacer relaciones normativas intensas e interesantes. Una adecuada distribución de la propiedad agraria, una democratización de la propiedad agraria, siempre redundará en un mejor estándar democrático general de un país. Un país que diga, que señale, que manifieste, que protege en igualdad de derechos a sus ciudadanos y no realice, no acote los objetivos de la distribución, la adecuada distribución de la propiedad agraria, es un Estado mentiroso, un Estado que todavía requiere el cumplimiento de muchas normas previas para lograr ese estándar llamado igualdad. La igualdad es un estándar, es una meta, no es un punto de partida. La igualdad es siempre una meta, es un mandato de optimización. Entonces, el derecho agrario, la distribución de la propiedad agraria puede ayudar en este ámbito y mucho. Esto, sin embargo, el movimiento indígena propició un mejoramiento de la distribución de la tierra en el marco de la sierra ecuatoriana. Sin embargo,
como el movimiento indígena es un movimiento, si se puede decir de alguna manera, predominantemente de la sierra, eso trajo consigo que en la costa exista una gran desigualdad en la distribución de la tierra. Es decir, mientras el movimiento indígena y sus actividades político, jurídicas, administrativas, propiciaron avanzar en este marco, en este ámbito, en el cumplimiento de estos objetivos, en la costa hubo serios problemas. Bueno, estamos llegando ya a las 12. En cualquier momento se nos corta. Voy a seguir unos 2 o 3 minutos. Si se nos corta, pues no pasa nada, continuamos la siguiente clase. Pero quiero finalizar con esta idea sencilla. Esta desigualdad que existe en la distribución de la tierra, de la propiedad agraria en la costa, es consecuencia de la ausencia de un movimiento fuerte de aquellos que están involucrados en el problema. El movimiento indígena se unió y forjó un gran cambio a nivel de la sierra ecuatoriana. Ojo, las cosas todavía no son ideales, pero ha cambiado mucho. Pero si analizamos lo que ha progresado ese sector frente a la costa ecuatoriana, nos vamos a dar cuenta que hay mucho más progreso. Muy bien, concluyo ahí. ¿Alguna pregunta antes de que se nos cierre esto, por favor? ¿Alguna pregunta? Abogado, ¿me escucha? Sí, Joan. O sea, yo creo que, aparte de que por sí el movimiento indígena no se consideró hace menos que unos 35, 33 años, no sé muy bien, pero yo creo que también es un problema de identidad de la nación, o sea, de todo el país en sí. Porque si bien hace unos años, en periodos anteriores, se está tratando de implementar esa identidad indígena en cuestiones de la parte principal, o sea, la parte educativa básica, se le excluyó. Entonces no hay políticas públicas que fortalezcan esa identidad indígena. Yo creo que también es un problema de identidad. De identidad, dice usted. Bueno, puede Sí, ser. exactamente. Puede ser, pero podríamos discutirlo, ¿no? Ojalá que tuviésemos más espacio para discutir el problema de la identidad cultural, que es muy amplio, muy profundo. Me parece que es más un problema de tolerancia, ¿no? Doctor, La incapacidad que tenemos de poder aceptar al otro en sus diferencias. La identidad es una construcción que tiene muchas variables, pero hasta que eso se logre forjar, compañera Joan, lo importante es que entre medias debemos avanzar rápidamente en la construcción de la tolerancia. La tolerancia debe permitir aceptar a aquellas personas que tengan o no problemas de identidad, de cualquier tipo, porque estamos hablando de un problema de identidad étnico, ¿no? Pero hay muchísimos otros problemas. Entonces sí, me parece bien, buen aporte, pero no es un problema de aquellos que su identidad está en construcción o en dificultades. Es sobre todo un problema de los otros que no respetamos a los demás en sus diferencias. Muy bien, Luis Machacilla va a hablar. Sí, Luis. Yo considero, doctor, que de pronto no había... ¿No había qué? El sometimiento contra... Buenas tardes, buenas tardes. Soy docente de la Universidad de Guayaquil. La clase de terminado 12. Tengo clase en esta aula, por favor. Listo. Muy bien, damos por concluida la clase. Sí, damos por concluida la clase. ¿Escuchó, doctor? Hay otro docente.